Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el cual vamos a abordar los diodos Zener, ¿sí? La temática del diodo Zener. Vamos a ver los conceptos básicos, no vamos a nuevamente hacer hincapié en la física y vamos a ver un ejemplo de aplicación y posteriormente en la práctica se van a ver todos los otros ejemplos y topologías distintas. Entonces, a modo de presentación o de introducción vamos a decir que un diodo Zener es un diodo al que le gusta, entre comillas, trabajar en la zona de ruptura inversa, ¿sí? En lo que sería el tercer cuadrante. Es un diodo que está fuertemente dopado, ¿sí? Y va a trabajar principalmente en esa zona. Si observamos, ¿sí? la gráfica que representa la característica de corriente versus tensión del diodo Zener, lo que podemos ver es que en el primer cuadrante se va a comportar como si fuera un diodo normal, ¿sí? un diodo de silicio. Y en el tercer cuadrante, sería en la parte de tensión negativa, es donde va a estar su funcionamiento óptimo, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos que no deja de ser un diodo, ¿sí? Entonces, cuando lo polaricemos al revés de lo que normalmente vamos a utilizarlo, se va a comportar como un diodo. El símbolo eléctrico es ese que se muestra en la esquina inferior izquierda, que es el símbolo de un diodo, pero con esas patitas como torcidas. Lo que podemos ver ahí, en las zonas del primer cuadrante y el tercer cuadrante, es el equivalente cuando nosotros polarizamos como positivo o negativo entre cátodo y ánodo, ¿sí? Nuevamente, al Zener le va a gustar trabajar en la zona de ruptura inversa, entonces les va a gustar tener tensión positiva en el cátodo en vez de en el ánodo. Y el modelo va a ser una resistencia, que lo que me da la resistencia básicamente es esa inclinación de la recta, si no sería perfectamente vertical. Y ese valor BZ, ¿sí? Que es la tensión de codo, llámenle, en la zona de ruptura. En el primer cuadrante lo que vamos a ver es que cuando aplicamos una tensión positiva entre ánodo y cátodo va a funcionar como un diodo común y corriente, que va a tener un B gamma, ¿sí? Una tensión de codo de rodilla de 0,7, 0,6, dependiendo qué tipo de material estemos utilizando, y la pendiente me la da la resistencia dinámica, en este caso del diodo Zener. No necesariamente las dos resistencias RZ tienen que ser iguales, ¿sí? Acá vamos a hacer una aclaración. Si ustedes buscan e indagan sobre este tema, se van a encontrar que hay diodo Zener. Zener es un efecto, ¿sí? Está relacionado con la física atrás de por qué se puede trabajar en esta zona. Pero también hay diodos que funcionan de manera parecida, pero se llaman diodos de avalancha. Es otra física involucrada, pero el efecto, digamos, la aplicación sería la misma. Hay una cuestión de un umbral de tensión hasta 5 o 6 volts, ocurre el efecto Zener. Por encima de eso vamos a estar hablando de diodos de avalancha. En este curso vamos a decir o vamos a llamar diodo Zener a cualquiera de estas dos especies de diodos, ¿sí? Tanto Zener como avalancha, nosotros le vamos a decir diodo Zener. Bien, vamos a observar entonces con un poco de detenimiento la gráfica. Lo que dijimos, primer cuadrante es un diodo común y corriente. Tercer cuadrante, lo que vamos a ver es que tenemos algunos puntos característicos, ¿sí? Acá, a lo que sería a la derecha, menciono algunos valores característicos que son los que van a encontrar en las hojas de datos. En primer lugar, vamos a tener lo que es IZK y BZ, si quieren, que es la corriente de codo, ¿sí? O de rodilla, por eso es la K de CNI, que es el valor a partir del cual, fíjense que por más que yo aumente la tensión, al revés, por más que yo aumente la corriente, la tensión se mantiene constante, ¿sí? Eso sería BZK. Después tenemos IZT, ZZT y BZT. ¿Qué son estos parámetros? Cuando ustedes miran una hoja de datos, un datasheet, van a encontrar especificado IZT, que se llama corriente de test. Esta corriente es la corriente a la cual este Zener va a disipar un cuarto de la potencia máxima. Normalmente le van a decir, este es un Zener de 1 watt. Entonces ustedes saben que la corriente de test va a ser la corriente a la cual ese Zener disipa
0.25 watts, ¿sí? BZT es la tensión a la que se mide eso y ZZT es la pendiente a la que se mide tanto esa corriente como esa tensión. Además de eso, tenemos una corriente máxima de Zener, porque si bien el Zener le gusta trabajar en la zona inversa, va a haber un valor para el cual sea tanta la corriente que está circulando por ese diodo que se va a destruir, se van a formar puntos calientes o hotspots y se va a quemar, ¿sí? O sea, es maravilloso poder trabajar en la zona inversa, pero no es infinito. El modelo lineal o el equivalente lineal completo, que es lo que yo les había dicho al principio cuando veíamos diodo, es este, ¿sí? Vamos a tener una zona, lo que sería más a la derecha es el modelo del diodo normal, ¿sí? Trabajando en el primer cuadrante, y lo que tiene en paralelo es la zona de trabajo del Zener. Si ustedes quieren modelar un diodo normal que no sea Zener, pueden hacer exactamente lo mismo, lo único que la tensión esa de ruptura seguramente va a ser más chiquita. O no, puede ser mucho más grande, puede ser, no sé, 500 volts, 1000 volts, depende. Pero el modelo va a ser similar, ¿sí? Va a ser un diodo para un lado, un diodo para el otro, una fuente de B gamma, una fuente de tensión de ruptura. BBD, nuevamente, que ahí hablamos, a veces lo llaman BZ, es la tensión de ruptura inversa, con lo cual la tensión en bornes del Zener va a ser esta tensión más la resistencia del Zener por la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, por ejemplo, la BBD puede ser 5 volt, quizá el Zener esté a 5,3 volt debido a la disipación por la resistencia, ¿sí? A la caída de tensión en la resistencia del Zener. ¿Qué ejemplo de aplicación o para qué se utiliza un diodo Zener? Tiene muchos usos, pero uno de los principales es un regulador de tensión. En este caso vamos a ver un ejemplo, en la práctica vamos a ver otros. Vamos a ver un regulador de tensión para variaciones de la tensión de entrada. Tenemos un circuito en el cual tenemos Bin, una resistencia serie, el diodo Zener, y la resistencia de carga unida al borne de salida. Fíjense cómo está conectado el diodo Zener. Tiene el cátodo, ¿sí?, conectado hacia arriba, ¿sí? Entonces, lo que dice el problemita es, en el siguiente circuito regulador de tensión, hallar la variación porcentual de la tensión de salida y compararla con la variación de la tensión de entrada. Entonces, como datos, a mí me dicen que la tensión de entrada puede variar entre 20 y 30 volts. La resistencia del Zener, esta que estamos hablando de 5 ohms, es la resistencia en la zona de ruptura, ¿sí?, donde trabaja el Zener, es de 5 ohms. La BBD o tensión de ruptura es de 10 volts. La corriente en el Zener mínima es de 0,25. Recuerden que tiene como una doble pendiente el Zener, pero bueno, es un dato anecdótico, simplemente es para que sepan que no puede caer por debajo de esa corriente del Zener porque deja de trabajar como Zener. La resistencia serie es de 220 ohms y la resistencia de carga de 1K. Bien, en primer lugar lo que tenemos es que nosotros sabemos cómo es la ecuación del diodo Zener en el caso de utilizar un modelo lineal. Nosotros sabemos que la tensión del Zener va a ser la corriente en el Zener multiplicada por su resistencia más la tensión de ruptura, ¿sí? Simplemente es mirar el modelo lineal del Zener, que es una fuente, una resistencia, ¿sí?, y hacerle circular una corriente. Eso me da la ecuación del diodo Zener. En segundo lugar, puedo plantear una ecuación de nodos en el circuito completo. Fíjense que el nodo que me interesa sería el nodo de entrada y el nodo de salida. Entonces lo que tenemos es, en primer lugar tenemos una corriente, ¿sí?, que es la que va a pasar por RS, ¿sí? Planteamos nodos, o sea, corrientes ingresantes al nodo. Tenemos que Bin menos la tensión en el Zener sobre la resistencia me da una corriente que entraría al nodo. Y esa corriente va a ser igual como salida a la corriente que circula por el diodo Zener más la corriente que circula por la carga. Entonces tenemos corriente Bin menos BZ sobre RS igual a IZ más, y la corriente que circula por la carga es la tensión que tiene en paralelo, en este caso es BZ, sobre RL.
Si combinamos la ecuación 2 y la ecuación 3 y despejamos BZ, no lo voy a hacer, lo hacen ustedes, porque yo soy bastante reacia a despejarle las ecuaciones a mano porque es muy aburrido, llegamos a esa expresión. Con esa expresión lo que vamos a hacer es, para los dos valores de Bin, vamos a hallar cuánto vale BZ, ¿sí? Entonces, en el caso de que la tensión de entrada esté en su límite inferior, o sea 20 volts, vamos a tener que la tensión de salida, o la tensión sobre el Zener, que es lo mismo, pues está en paralelo a la salida, es de 10,17 volts. Para el caso de la tensión de entrada en su punto máximo, que era de 30 volts, tenemos que la tensión sobre el Zener, o la de salida, es de 10,39 volts. Si calculamos la variación porcentual, ¿sí?, de esto, lo que vamos a tener es que la variación porcentual la hallamos como la resta entre los dos valores, dividido uno de los dos, yo elegí el primero como referencia, y lo multiplicamos por 100. Eso me da que la variación de la tensión de entrada, ¿sí?, en el caso del diodo Zener, es la variación de entrada en el caso de la fuente es de 50%. Con el agregado de este diodo Zener, lo que obtuvimos como resultado es que la variación porcentual de tensión a la salida es de 2,16%. Entonces, acá se manifiesta cuál es la utilidad del diodo Zener frente a una variación abrupta de 50% en la tensión de entrada. Solamente tenemos un 2% de variación de tensión a la salida, ¿sí? Lo que decimos es que logramos regular la tensión en la carga con un 2% de variación para un 50% de variación de tensión de entrada. Bien, en la práctica vamos a ver muchos más ejemplos, pero bueno, esto era a modo introductorio un poco para que se vayan afilando en cuestiones de diodo Zener. El próximo tema ya es un dispositivo nuevo que se llama transistor bipolar de juntura o TBJ. Así que bueno, vamos de a poquito a incorporar nuevos dispositivos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.